preparándonos para el seminario del martes 9 de marzo a las 8 de la noche. Estamos preparando videos de pura teoría para que el día del seminario todo sea fácil para ti, ¿sí? En este video vamos a continuar con lo que sigue en trapecio, cuadriláteros, la parte de paralelogramos. Recuerden que los cuadriláteros son tres: los trapezoides, que no tienen paralelas, los trapecios, que tienen dos paralelas diferentes, y ahora vamos a ver los paralelogramos, que tienen dos grupos de paralelas, dos pares de paralelas. Un grupo de paralelas horizontales, pues, supuestamente como se ve, y otras que están así inclinadas, ¿ya? Entonces, el paralelogramo también se conoce con el nombre de romboide, es como un sinónimo, paralelogramo o romboide. Su concepto: dos pares de lados que son opuestos, paralelos e iguales. Por ejemplo, BC es opuesto con AD y también son paralelos y también son iguales. Acá, ¿ya? Estas rayitas me indican que son paralelas, que no se cortan. Paralelas quiere decir que no se cortan. Entonces, BC es paralelo con AD y acá está su expresión. Pero también son iguales. BC también es igual a AD. Si su longitud es A, acá su longitud será A. Así se va a resolver los ejercicios. El otro, este lado AB es paralelo a CD, pero aparte son iguales. Son iguales. Si él es B, él también será B. Entonces, cuando A y B son diferentes, se dice romboide. Cuando A y B son iguales, se dice rombo. ¿Ya? Bien. Una característica importante del paralelogramo o de los paralelogramos es esto: que los ángulos opuestos son iguales, ¿sí? Esto es alfa y esto será el opuesto, también es alfa, importante, ¿ya? También se cumple que este ángulo opuesto, ¿sí?, es igual a este ángulo opuesto. Así tenemos un paralelogramo. Y lo más importante, que estos ángulos siempre suman 180, o así: alfa más beta es 180. Si alfa valiera 80, beta sería 100. Si alfa valiera 20, beta sería 160, porque siempre suman 180. Muy bien. Entonces, vamos a hacer 3 ejercicios sobre paralelogramo para que entiendas su concepto, ¿ya? Acá tenemos 3 ejercicios sobre paralelogramos o romboides. En el primer ejercicio, esta figura representa un paralelogramo o romboide y tienes que hallar el lado izquierdo. ¿Cuánto vale este lado X? Si acá es 1, acá es 7 y hay una bisectriz en el paralelogramo. Bien, vamos a empezar entonces con la teoría de la Z. Para que resuelvas esto, ¿cuánto es la respuesta? Dímelo ahorita. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Esta línea, como es paralela con esta línea, forma acá una especie de Z. Y cuando se forma una Z o algo parecido a una Z, se cumple que este ángulo sube. Y ahí vas a descubrir que ese triángulo pequeño que está allá es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si los ángulos son iguales, estos lados son iguales. Ahora sí vamos a aplicar la ley del paralelogramo, ¿ya? Vamos a comenzar a igualar. Si él es 7, él es 7. Si él es B, él es B. A ver, igualemos. Como estamos en un paralelogramo, trabajaremos así. Mira, dime tú, si él es X, acá será X. Si él es 7, acá tiene que haber 7. Dime cuánto falta para 7 si hay 1. 6. Pero por triángulo isósceles, si a θ se le opone 6, acá también a θ se le opone 6. Entonces simplemente decimos X es igual a 6. ¿Ya? Es porque este triángulo que está acá es un isósceles. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hacer el número 2. En el número 2 seguimos haciendo ejemplos de paralelogramos, ¿ya? Tenemos acá un paralelogramo, recuerda, este es un paralelogramo o romboide, paralelogramo o romboide, memoriza eso. Entonces, tenemos un ángulo que vale 130, tenemos una perpendicular y hallar X. Entonces, vamos a resolver este ejercicio con esta propiedad. ¿Cuánto suman los ángulos consecutivos de un paralelogramo?
son ángulos que suman 180. Entonces tú vas a pensar, si él es 130, ¿qué número será acá? Él es 130, ¿qué número será acá? Siempre suman 180. O podrías hacer esto si deseas. 180 menos 130, y esto te va a dar 50. Quiere decir que acá esto es 50 grados. Con este 50 grados vas a dar la respuesta mirando el triángulo. La suma de tres ángulos es 180. 90 más 50 más X. Ya, así. 90 más 50 más X es la suma de ángulos de un triángulo. De ahí X saldrá pues lo que le falta 50 para 90. X sería 40 grados. Una más. Este ejercicio 3 lo he dejado para hablar de la propiedad de la diagonal. Los paralelogramos se caracterizan porque las diagonales normalmente son diferentes, pero se cortan en el punto medio, en el centro. Entonces, esto se llama diagonal menor del paralelogramo. Y esto se llama diagonal mayor del paralelogramo. Este punto es el centro del paralelogramo. Se cumple como propiedad que esta mitad siempre será igual a esta mitad. Y esta mitad siempre será igual a esta mitad. Cada diagonal debe ser partida por el centro en su punto medio. Punto medio. Esta propiedad la voy a usar acá. Así que mira acá. Tenemos acá un paralelogramo donde este pequeño segmento es 3, este es X, la pregunta, y este es 4. Entonces lo que voy a hacer en este momento es resolver el problema así. Algo importante, que siempre que tú veas una diagonal en un paralelogramo, es importante dibujar la otra. Porque si dibujas la otra, se cortan en el centro, en la mitad. Eso haría que el problema quede resuelto, ¿sí? Entonces mira, voy a borrar a X un ratito, pero recuerda que X es todo esto. Lo voy a pintar de rojito, ¿ya? Este es X. Eso es X. Entonces lo que voy a hacer en este momento es dibujar a esta diagonal así. Porque sé que esta diagonal se corta en el centro. Este punto se llama centro. Como este punto se llama centro, esta mitad va a ser igual a esta mitad. Y acá se va a formar una teoría del capítulo de triángulos. Es así. Es una teoría del triángulo donde la base tiene en el medio una base media. En todo triángulo, si la base es 2B, la base media será B. Si tú miras este triángulo de acá, este 4 haría como la base del triángulo. Y como este es el punto medio, este segmentito chiquito sería la mitad de 4. 4 es la base del triángulo y esto sería 2. La mitad. Siempre se cumple eso, siempre que sea punto medio, ¿ya? Ahora sí, retornamos. En este momento voy a igualar a estas partes. A ver si me ayudas. Centro del paralelogramo. ¿Cuánto sería 3 más 2? 3 más 2 sería la mitad de la diagonal. Si 3 más 2 es 5, pues acá también tiene que haber 5. Quiere decir que X, que empezaba acá y termina acá, X sería 2 más 5. 7. Entonces hemos usado la propiedad del punto medio de las diagonales, ¿ya? Si hay dudas, retrocedes el video y lo entiendes. Bien, ahora voy a explicarte las clases de paralelogramos. En paralelogramos tenemos los rombos, los rectángulos y los cuadrados, ¿ya? Y los romboides también, pero solo que los romboides son los paralelogramos propiamente dicho. Cuando lees romboide, te hablan del simple paralelogramo. Cuando leas romboide, generalmente A es diferente de B, ¿ya? Bien, pasemos a las clases de paralelogramos. En los paralelogramos tenemos primero al rombo. El rombo es un paralelogramo donde se cumple que los cuatro lados son iguales, así, L, L, L. Por ser un rombo, por pertenecer a los paralelogramos, se cumple todo lo que se ha dicho acá. Todo lo que se ha dicho acá es aplicable al rombo, ¿ya? Una característica importante del rombo es esta, que la diagonal mayor siempre va a formar 90 grados con la diagonal menor. Esta es una característica importante y cada diagonal se va a convertir en una bisectriz. Alfa, 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 acá sería beta, beta, y acá sería beta, beta. Porque son iguales, los ángulos opuestos son iguales, ¿ya?
Entonces, un rombo es la figura que tiene 4 lados iguales. Acá veamos un par de ejemplos, a ver, un par de ejemplos para que entiendan el rombo. He puesto 2 ejemplos para que entiendas el rombo. El rombo puede ser dibujado así, pero también puede ser dibujado así. Dibuje como se dibuja el rombo siempre tendrá 4 lados iguales. Entonces, ayúdame con esto, a ver. En el primer ejemplo, si la figura es un rombo, ¿cuánto será x? Pues empiezas así, ¿ya? Empiezas la solución igualando los 4 lados. El primer lado sería a más a, suma por favor. A más a es 2a. Quiere decir que los 4 lados tendrían que ser 2a. Y ahí te vas a llevar una sorpresa, que se forma acá uno de los tantos triángulos notables. Tienes que saber que existe un triángulo notable con cateto A, hipotenusa 2A y cateto A raíz de 3, que es una teoría. Si él es 2A y él es 1A, debe ser obvio que este es A raíz de 3. Y por teoría, al que vale A raíz de 3, siempre se le pone ¿qué ángulo? 60 grados. Y ahora vamos a usar esta fórmula de acá. Recuerden que todo lo que se dijo en el paralelogramo se cumple en todos los paralelogramos que estamos clasificando acá. ¿Cuánto sumaba alfa más beta? Mira acá. Alfa más beta, los ángulos siempre suman 180. Así que tú vas a decir esto. Si tienes que hallar x, pero ya hallaste al 60 por triángulo notable, ¿cuánto debes sumar x más 60? X más 60 tiene que ser 180 grados. Resta 180 menos 60 y la respuesta va a ser 120 grados. Otro ejemplo de rombo, mira acá, ¿ya? Rombo. Recuerda que los rombos siempre se resuelven así. Los rombos son paralelogramos que tienen 4 lados iguales. Recuerda que el gráfico puede ser así y también puede ser así. Suma conmigo, por favor. Dime, tú, que me estás viendo, ¿cuánto es 3 más 2? 5, pero como es un rombo, ¿cómo son todos los lados? Iguales. Mira este triángulo. ¿Te has dado cuenta que es un triángulo notable? Suerte que es notable. Hipotenusa 5, cateto 3, esto debe ser obvio que es 4. Recordemos que cuando es 4 siempre se le opone el ángulo notable de 53. Y como se dio 53, ahora aplicamos la suma. ¿Cuánto es alfa más beta? La suma siempre es 180, ¿ya? Eso quiere decir entonces que el ángulo X más el ángulo 53 debe ser 180 grados. Para marcar la respuesta restará 180 menos 53. Y la respuesta va a ser 127 grados. Muy bien, estamos avanzando bien, chicos. Este es un tema muy importante porque se va a usar en todos los demás capítulos, ¿sí? Rectángulo. El rectángulo pertenece a los paralelogramos. Se llama rectángulo al paralelogramo que posee 4 ángulos rectos. Por si acaso, dentro del rectángulo está el cuadrado. El cuadrado es un rectángulo, porque el cuadrado también va a tener ángulos rectos. La propiedad más importante del rectángulo son sus diagonales iguales. Esta es la característica más importante del rectángulo, que esta diagonal siempre va a ser igual a esta. Y este sería el centro. Recuerda esto, siempre esta diagonal que vale 2L tiene que ser igual acá. No vayas a ponerle LL y otro valor. En el paralelogramo común son diagonales diferentes. En el rectángulo son diagonales iguales. LL, LL. En el rectángulo no se forma 90 acá, no. Pero en el cuadrado sí se va a formar 90 ahí, ¿ya? A ver, acá tenemos un par de ejercicios. Miren acá. Un par de ejemplos, ¿sí? Rectángulo. En ambos rectángulos vamos a hallar el ángulo X y acá la altura X, ¿ya? Pues voy a usar esta teoría. La teoría principal del rectángulo es que sus diagonales son iguales y se cortan en el centro. Si esto es un rectángulo, tengo que decir que este sería el centro del rectángulo. L, L. Acá también. L, L. Y te vas a dar cuenta que acá se forma un triángulo isósceles. Hay un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces tú dirás, si L es igual a L, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Pero sucede algo curioso, que en este pequeño triángulo el 90 sería ángulo externo. 10 más qué número dará 90. No te olvides que la suma de dos ángulos internos es igual al externo. Así que respóndeme.
10 más qué ángulo te va a dar 90 y acá será 80. Ahora sí, por isósceles, como L es igual a L, este triángulo es un isósceles. A L se opone 80 y a L de acá también se opone 80. Quiere decir que por isósceles x más 10, este ángulo que vale x más 10 tiene que ser igual a 80 grados, porque es LL. Entonces quiere decir que 80 menos 10 y la respuesta va a ser 70 grados. Bonito problema, ¿sí? Uno más, a ver, uno más. Rectángulo 8, 2, X. La diagonal lo puedes hallar sumando. Si tú sumas 8 más 2, acá te voy a explicar. Si alguien no sabe sumar, mira acá, 8 más 2 es 10. Entonces, como la diagonal es 10, si la diagonal es 10, acá también será 10. Cada parte será 5, 5, 5, 5, porque cada diagonal es 10. Recuerden que el truco más importante del rectángulo es colocar las dos diagonales y partirlas en mitad, mitad. Si 8 más 2 es 10, esta otra también será. Voy a borrar el 8 un ratito. Borro el 8, pero no te olvides que acá hay un 8. 2 más 8, 10, y dibujo este 10. Esto se llama centro. Si la diagonal es igual a la otra, y si es 10, acá será pues 5, 5, y acá también será 5, y acá tiene que haber 5. Dime, ¿qué número coloco acá si había un dato que decía 8? Si acá había un dato que decía 8, le falta 3. Y ahí está el 5, y acá está el 5, ¿no? 3 más 2, 5. Quiere decir que acá se forma un triángulo notable. Hipotenusa 5, cateto 3, cateto 4. Entonces la respuesta es 4. Bien, y el último paralelogramo, para terminar, el más importante de todos los paralelogramos se llama cuadrado. El cuadrado tiene por concepto la unión de los dos conceptos. Se llama cuadrado cuando, aparte de tener lados iguales, tiene ángulos iguales, rectos. Quiere decir que el cuadrado siempre va a ser un rombo y un rectángulo a la vez, ¿ya? ¿Por qué el cuadrado es un rombo? El cuadrado es un rombo porque posee los 4 lados iguales. ¿Sí? ¿Y por qué el cuadrado es un rectángulo? Porque posee los 4 ángulos rectos. Por eso que se le llama el polígono regular, perfecto. ¿Sí? La propiedad del cuadrado es que acá sí las diagonales, aparte de ser iguales, van a formar 90. ¿Por qué? Porque el cuadrado tiene que cumplir esto y esto. Esta diagonal sí va a ser bisectriz. 45, 45. Acá no. Acá no es bisectriz. No es 45, no es 45. Acá también, diagonal, bisectriz. 45, 45. Acá no. Acá no es 45, no es 45. En el cuadrado siempre 90. Siempre. Siempre 90. En el rectángulo no. No es 90, no es 90, no es 90. En el cuadrado siempre esto será iguales. Esto será igual a esto, igual a esto, igual a esto. Las 4 partes son iguales. Y cada mitad va a ser 45, 45, 45, 45. Un par de ejemplos, ¿verdad? Y con esto terminamos nuestra teoría de paralelogramos. A ver, mira este par de ejemplos. Acá te explico. Cuadrado. Acá tenemos un cuadrado donde la diagonal vale 1 más 7, pero es un cuadrado. Así que lo primero que haces es igualar las diagonales, pero aparte de igualarlas, le formas el 90. Se iguala tan igual como el rectángulo. La diferencia es que acá no es 90, acá sí es 90. Hagamos eso, a ver. Tú sumas. ¿Cuánto será 1 más 7? 1 más 7 es 8. Entonces la mitad de 8, 4, 4. Borro el 7, pero no olvides que acá hay 7. ¿Ya? 1 más 7, 8. Y acá también será 8. 8, 4, 4. Acá también será 4, 4. Pero como acá hay 1, acá sería 3. En el cuadrado sí se forma el ángulo recto. Como es un cuadrado, ahí será 90. Y mira lo que se forma. Un notable. 3, 4, 5. Entonces acá la respuesta va a ser x igual a 5. Hermoso problema. El último. Cuadrado. Hallar x si esto es 10. Pues recuerda primero que por ser un cuadrado todos los ángulos son rectos.
y acá también tiene que ser recto. Como acá también tiene que ser recto, dime tú, ¿cuánto le falta a 53 para que sea recto? Le falta 37. Y acá aplicas el triángulo notable, ¿ya? A 90 se le opone 5K. Esto va a ser 5 por K. K vale 2. A 37, 3 por 2, 6. Y a 53, esto sería 4 por 2, 8. Y como es un cuadrado, todos los lados tienen que ser iguales. Tú multiplicas, ¿cuánto será 4 por 2? 8. Acá sería 8. Acá sería 8. Y acá tiene que haber 8. Como acá tiene que haber 8, pero acá ya hay 6. Si 3 por 2 es 6, a 6 ¿cuánto le falta para 8? Entonces la respuesta va a ser 2. No te olvides, chicos, el martes, nuestro primer seminario del tema de cuadriláteros y circunferencia. Voy a colocar más videos de teoría sobre circunferencia. Cuídate.